Hola, cordial saludo, soy Gustavo Serna de nuevo con ustedes aquí. Voy a explicarle brevemente el concepto de escalas de medida tan importante en nuestro quehacer cotidiano. Bien, una escala es algo que se inventó el hombre para representar objetos, es decir, objetos muy grandes para poderlos representar necesitaba dibujarlos, entonces tuvo que recurrir a las escalas. ¿Listo? Entonces, existen escalas de reducción y de ampliación. Una escala de reducción es aquella donde el objeto se reduce, o sea, el objeto real se reduce tantas veces y se representa en el dibujo. Y una escala de ampliación es lo contrario, un objeto muy pequeño que no se puede ver, por ejemplo un tornillo micrométrico, un tornillo pequeñito, se amplía para poderlo observar y mirar detalles. Bien, la escala de medida entonces se define como tamaño real sobre tamaño de dibujo, lo representamos como E, y esta formulita nos va a servir a nosotros para calcular cualquier escala, cualquier tamaño de un objeto o cualquier tamaño de un dibujo. Bien, como dijimos anteriormente, entonces existe la escala de reducción, es el objeto real se va a representar en un dibujo, entonces se utiliza una escala. Las veces que se reduzca este objeto será la escala. Si se reduce 10 veces, entonces será escala 1 en 10. Existen también escalas de ampliación donde objetos reales, ojo, aquí es objeto real, donde el objeto real se va a ampliar, ojo, este es el dibujo. Entonces, vamos a ampliar, entonces se llama una escala de ampliación. Si este objeto lo vamos a ampliar 10 veces, en un dibujo, esto recuerde dibujo, esto tiene un error aquí, por eso lo estoy corrigiendo, dibujo y objeto real y dibujo, entonces decimos que la escala es de 10 a 1, es decir, se amplió el tamaño del objeto 10 veces. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar una tabla donde aparecen eh, datos. Por ejemplo, siempre que yo tenga dos datos, voy a poder encontrar el tercer dato. Observen aquí, por ejemplo, en esta tabla tenemos la escala 1 en 50. Nos falta el tamaño real y tenemos el tamaño de dibujo. En esta parte tenemos tamaño real y tamaño de dibujo, pero no tenemos la escala. Y aquí tenemos la escala y el tamaño real, de tal modo que tendremos que hallar el tamaño del dibujo. Aquí he despejado aquí tenemos la formulita escala igual a tamaño real sobre tamaño de dibujo. Y aquí he colocado con color rojo aquello que vamos a encontrar en cada caso. Bien, empecemos. Entonces vamos a encontrar el tamaño real del objeto en el primer caso. Para eso tenemos una escala 1 en 50 y el tamaño del dibujo de 5 centímetros. Utilizamos entonces la relación, despejamos tamaño real, ¿cierto? Tamaño real es igual a escala por tamaño de dibujo y simplemente aplicamos. La escala es 50, ¿sí? 1 en 50, es decir, se redujo 50 veces el objeto, es 50 y el tamaño del dibujo son 5 centímetros. Cuando hago esta multiplicación, entonces me da 250 centímetros, que son iguales a 2.5 metros. Normalmente, pues, digamos en las escalas de reducción, los tamaños reales se dan en metros. Bien, vamos a hallar el caso cuando tengo que encontrar la escala. Recuerde, observe que la escala es TR sobre TD. Si esto lo damos en metros y esto lo damos en metros, entonces el concepto de escala no tiene unidades. Siempre tendremos que tener el tamaño real en metros y el tamaño del dibujo en metros para poder cancelar o en centímetros. De todas maneras hay que convertir. Entonces, como se hace aquí, vamos a hallar la escala. Tenemos un tamaño real de 12 metros y tenemos un tamaño de dibujo de 2 centímetros. Hacemos la conversión de 12 metros a centímetros para poder cancelar. 200 centímetros sobre 2 centímetros cancelamos y me da 600. O sea que la escala es 1 en 600. Bien, y para terminar entonces, encontrar el tamaño del dibujo, aquí es el último caso. Tenemos escala 1 en 150 y tenemos el dato del tamaño real de 8 metros. Venimos, hacemos la operación, necesitamos hallar el tamaño del dibujo, despejamos el tamaño del dibujo. Tamaño real 8 metros tenemos aquí y la escala 150, 1 en 150, bueno, pero es 150 lo que se utiliza aquí. Recuerde que escala no tiene unidades. Hago la división y me da 5.33 centímetros. Eso quiere decir entonces que un tamaño real de 8 metros representa
representado en una escala de 1 en 150, es decir, reducido 150 veces, me da 5.33 centímetros. Bien, eso es todo lo que les quería explicar. Recuerden entonces que la escala no tiene unidades y que para aplicar esta formulita sencilla de escala tenemos que convertir el tamaño real y el tamaño de dibujo a las mismas unidades, bien sea metros, bien sea centímetros, bien sea pies, en fin. Hasta pronto, espero que te sirva este tutorial.